comenzar. Y como lo hemos estado haciendo desde hace algunos domingos, cuando comenzamos la clase, voy a pedirle a un varón esforzado y valiente que nos ayude a orar. Los últimos dos eran mis gallos. Los pongo porque los martes oran bonito, detalladamente, y aquí uno duró 49 segundos, el otro 1 minuto 13. Y aquí sí necesitamos orar para pues poner este servicio completo en manos de Dios, los que vienen, los que no vienen, los enfermos, el gobierno que nos permite reunirnos. Aquí podemos extendernos y preparar nuestro corazón para adorar al Señor todos juntos. Entonces, le voy a pedir a mi hermano Samuel si puede guiarnos ahora. Ya te iba a decirme, ya estabas listo, qué bueno. Buenos días, hermanos. Primero de Tesalonicenses 5, del 15 al 17, nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día, que nos permites estar presentes para alabarte, Señor. Gracias por tu palabra, donde nos guías, Señor, de qué forma debemos comportarnos dentro de tu iglesia, procurando unos por otros, gozarnos en todo momento en como tú nos tienes, Señor, en medio de pruebas o viviendo nuestro día conforme a tu voluntad. Y nos invitas, Padre, a hacer lo que estamos haciendo en este momento, orar sin cesar. A ti te damos la gloria porque eres tú quien guía nuestro espíritu a buscarte día a día, orando en tu palabra, en comunión, realizando la actividad que nos corresponde conforme al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Padre, este día, en la clase que nos tiene preparado nuestro pastor, en el sermón. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos congregantes de esta tu iglesia, para que lleguen con bien, quitando todo estorbo en su tiempo, en su corazón, para que vengan con ese corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a grabarla y ponerla por obra. Pedimos, Señor, por las autoridades de nuestro país. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, complicados políticamente, económicamente, social, pero nosotros confiamos en que tú tienes un plan para cada uno de tus hijos. Si es tu voluntad, mueve el corazón de estas autoridades para que te conozcan, para que lleguen a ti en arrepentimiento y fe y puedan realmente hacer una labor conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, por las autoridades de nuestra iglesia, los pastores, José Luis, el pastor Ascari, los servidores, para que cada uno de ellos se esfuerce, Señor, cada uno de nosotros, incluyéndome, nos esforcemos para guardar nuestra santidad, para crecer espiritualmente y para que podamos ser de buen testimonio en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en esta congregación, Padre. Te damos gracias por todos aquellos y un servidor que tenemos buena salud, gracias a tu bendición. Pero te pedimos, Padre, por todos los que están atravesando alguna dificultad médica, que busquen estar en paz contigo, tener el tratamiento que tú puedas disponer y que tengan un buen diagnóstico, un buen tratamiento para recuperar esa salud. Sabemos que algunos
enfermedades son complicadas, son que se desgasta ya el cuerpo, pero confiamos en que tú fortalecerás a nuestros hermanos y te pedimos también por los familiares que viven con ellos para que puedan o vivamos con ellos, que podamos tener ese ánimo de apoyar a los enfermos, esforzarnos para que ellos te conozcan principalmente. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que tú nos has dado, los que hemos tenido, gracias a ti, y los que en este momento están buscando alguno. Te pedimos, Padre, que tú pongas en ellos el pensamiento correcto, el esforzarse, prepararse para entrevistas, buscar las opciones, y tú les des gracias, Señor, ante las personas que se presenten, para que puedan ser elegidos conforme a tu voluntad en el lugar que tú tienes disponible y sean esforzados dando un buen testimonio, Señor, cumpliendo con las funciones que nos corresponden, de acuerdo a las actividades, pero siempre conforme a tu voluntad. Señor, te damos gracias y todas estas peticiones son en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ay, pues qué bonito, hermanos, qué hermoso es depender de Dios en oración, ¿no? Bueno, vamos a unos a otros más. Y el de esta mañana, hermanos, es: sean hospitalarios los unos con los otros. Sean hospitalarios los unos con los otros. Y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 7. Voy a buscar mi archivo, según yo lo guardé en Word, pero seguramente está por aquí. Alguien que me ayude a darle lectura mientras tanto, si ya llegaron ahí, Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Hasta el 11, por favor, Betty. Amén. Entonces, este es el pasaje completo que se propone estudiar para que sea una idea completa de lo que el autor, en este caso Pedro, quiso escribir en un tema. Y si ustedes se dan cuenta, Pedro comienza diciendo en el versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca. O sea, debido a que el fin de todas las cosas se acerca, no necesariamente tiene que ser algo escatológico, apunta hacia lo escatológico, pero en el caso de esta iglesia, recuerden que Pedro le escribía a una iglesia perseguida, a cristianos exiliados. Entonces seguramente habla en un doble sentido en el que el fin de todas las cosas se acerca, sí, en un sentido escatológico, y ustedes dirán, bueno, fue hace más de 2000 años y mira, todavía seguimos aquí. Pero para el Señor 1000 años son como un día, o sea, llevamos 2 días para el Señor. Pero en un sentido humano, muchos de ellos perdieron la vida, el fin de todas esas cosas se acercaba para ellos, pero pensando en esos dos sentidos, viene una instrucción o vienen varias instrucciones para vivir la vida cristiana, y por eso dice inmediatamente
sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio, vean para qué, para la oración. No sé si se habían fijado en eso. Ahí está un muy buen versículo cuando pedimos a Dios sabiduría para orar. Sería bueno, ¿qué es esto de sean prudentes y de espíritu sobrio para la oración? Pero el versículo 8 dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y este versículo ya lo estudiamos en nuestras primeras 2 clases. E inmediatamente después viene el versículo 9, donde viene el texto, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. O sea, hay un mandato, creo que en la Reina Valera dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Pero si te das cuenta en el versículo 10 inmediatamente dice, según cada uno ha recibido un don especial, en el sentido de ser hospitalarios los unos para con los otros, no ha dejado la idea de ser hospitalarios, de ser de espíritu sobrio y prudentes de espíritu para la oración, de amarnos unos a otros, es el contexto cuando somos hospitalarios, pero de acuerdo a nuestros dones. Y dice, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es un recordatorio del apóstol Pedro, hermanos, de que ahí podemos practicar nuestros dones en la hospitalidad unos con otros. E inmediatamente él da ilustraciones, ejemplos. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, pero que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el versículo 11 nos dice que ya sea que hablemos o sirvamos, que son 2 cosas que hacemos cuando convivimos juntos, ¿no es cierto? Hablamos, platicamos, pero también nos servimos, sobre todo los anfitriones, ¿no? Nos gusta que nos reciban en casa y dice, sirvan. El que sirve, da instrucciones, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una manera, nos dice ya arriba sin murmuraciones, pero también esa manera de servir cuando uno es anfitrión y es hospitalario, nos dice no lo hagas en tus fuerzas, sino la fortaleza que Dios te da. Y esa fortaleza viene a través de muchas cosas, hermanos. Ir en contra de la carne, que Dios provea para ese propósito. Es Dios detrás de todo eso para que Él reciba la gloria. No el anfitrión, no cuando recibimos a alguien nos digan, oye, a mí alguna vez eso me dijeron y no se me olvida decirlo la mayoría de las veces. Digo, ya cuando soy muy repetitivo ya no lo hago, no piensen que si alguien me invitó a su casa, diga, no me dijo a mí. Qué buen anfitrión eres. O sea, es algo que hace que yo sepa que ahí estuvo el Señor Jesucristo, que la plática glorificó al Señor Jesucristo, que vamos edificándonos unos a otros y nos vamos gozosos de un tiempo en que podemos compartir juntos. Y no llenos de la carne, ¿no? De tanto chisme, murmuración, envidia, todo lo que sucede a veces en otro tipo de pláticas en las que podemos caer también. Entonces, necesitamos estudiar entonces nuestro texto en el contexto completo, pero ya se los dije rápido. Y lo que vamos a aprender entonces, hermanos, es que la hospitalidad cristiana ordenada por Dios a través de Pedro, es una expresión práctica y sacrificial del amor mutuo que la iglesia debe cultivar ahora. Con la misma expectativa con que el apóstol Pablo escribe, porque el fin se acerca. No sabemos si tenemos que vivir a la luz del final, de si el Señor regresa, a eso oramos, que ya regrese, pero también tal vez pueda ser nuestro último domingo hoy de vida, nuestro último día. Tenemos que pensar así. Es el mandato del apóstol Pablo. El cristiano debe de pensar en que tal vez el Señor venga hoy mismo, en este momento, una hora después, o nos llama a su presencia. Así tenemos que vivir. Cambiaría mucho
o mucho en nuestra práctica cristiana si nos aferráramos a este pensamiento. Y a veces no, a veces inconscientemente o muy conscientemente pensamos que somos eternos, en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, pues que no, todavía no me toca. No lo sabemos. No lo sabemos, tenemos que vivir a la luz de que el final se acerca. Y eso va a ayudar a que vivamos sin queja, manifestando el Evangelio y teniendo una misión de evangelización mientras el Señor nos dé salud, boca, recursos para hacerlo, hermanos. Entonces, Pedro escribe, repito, a cristianos que están sufriendo persecución, presión social, y tienen muchas expectativas escatológicas, tienen muchas dudas sobre el futuro. Y esto entonces lo aprovecha Pedro para, al escribir la carta inspirado por Dios, les da un sentido de urgencia a la vida práctica, entre ellas la hospitalidad. Imagínate a un estudiante extranjero que llega a la ciudad sin alojamiento, sin conocer a nadie. Ahí es donde muchas veces la iglesia, como un hospital temporal, refleja el Dios que acoge a pecadores. Y esto no es de cultura, lo hacen muchísimo en Estados Unidos, hermanos. Nosotros nos quejamos de su racismo, ¿no es cierto? Que lo hay, es una realidad. Pero aún con todo, en contextos cristianos, tienen una cultura de hospitalidad incomparable en todo el mundo. En contraste, los mexicanos no somos así. Los mexicanos no somos así. O sea, buscamos tantos pretextos. Mi casa es pobre, bueno, te lo vamos a ver. Ahora, pregunta para ustedes, para que empecemos a despojarnos del sueño, del adormilamiento. Ya algunos desayunaron, tal vez, pero luego les cae el sueñito. ¿En qué se diferenciará la hospitalidad cristiana de la mera cortesía cultural? Porque, hermanos, allá afuera hay creyentes que son hospitalarios, ¿no es cierto? Pero lo hacen por pura cultura, cortesía cultural. Hay familias que continuamente hacen convivios, son hospitalarios, ciertos familiares tienden a eso, les gusta mucho esa parte, pero ¿qué diferencia habrá entre la hospitalidad cristiana y la mera cortesía cultural? ¿Qué piensan ustedes? A ver, empiecen a sacar un mito de... Sí, hermana. Ok. Ok. Entonces vamos a hablar de motivación. La motivación de la hospitalidad cristiana bíblica es diferente a la cortesía cultural, social o moral que tiene allá afuera la persona sin Cristo, los que no son creyentes o profesan otras religiones. La motivación es importante. La hospitalidad cristiana bíblica debe surgir del amor sacrificial que imita la gracia de Dios. En respuesta al Evangelio, nosotros decimos que amamos a Dios porque Él ¿qué? Nos amó primero. Y también sabemos que siendo extranjeros nos acogió a su familia espiritual, ¿no es cierto? Éramos extranjeros y advenedizos. O sea, el plan eterno de Dios era para con su pueblo judío, no para los gentiles. Recuerden que en aquel tiempo gentil era toda persona que no fuera judío, de cualquier tipo de nacionalidad, continente, como estaba dividido el mundo. A alguien que le decían gentil era porque no era judío. Y entonces Dios tenía un plan especial para su pueblo, del cual fuimos partícipes, pero éramos extranjeros y Dios nos recibió. Así que entonces nosotros lo hacemos en respuesta al Evangelio del cual nosotros somos objeto y del cual recibimos. Siendo extranjeros, Dios nos acogió en su familia. El cristiano lo piensa, lo madura, mientras que la motivación de
la cortesía cultural, social o moral de alguien allá afuera que seguramente, repito, profesan otras religiones o no son religiosos. De todos modos son personas muy hospitalarias, pero su motivación surge de la convivencia social, les gusta la fiesta. Hay personas así, les gusta. O tienen interés personal, mantener buena reputación, como decía nuestra hermana Claudia, reciprocidad, o sea, yo quiero ser así porque quiero que así me atiendan a mí, o incluso una imagen pública, ¿verdad? Pero estos tres, o estos cuatro motivaciones, interés personal, convivencia social, mantener buena reputación, recibir reciprocidad o la misma imagen pública, también a veces son las motivaciones que un cristiano tiene para ser hospitalario. Pero no se vale decir yo por eso no lo soy, no. Es un mandato, sean hospitalarios los unos con los otros. Pero revisemos nuestro corazón para que la motivación no surja de estas cosas que acabo de decir. ¿Qué más, hermanos? Ya nos dio nuestra hermana Claudia un ejemplo. ¿Qué más diferenciará la hospitalidad cristiana bíblica de la cortesía cultural, social o moral que el mundo practica también allá afuera? También allá afuera son hospitalarios, pero ¿qué diferencia hay? Ya vimos la motivación. ¿Qué otras cosas se les ocurre? Piensen, echen a echar la ardilla. Sacrificial. Ok, pero dejamos a terminar esa idea porque si es un punto, exactamente, implica sacrificio personal. Y el sacrificio personal implica tiempo, recursos y vulnerabilidad. ¿Están de acuerdo? O sea, tiempo, que es lo que entre comillas menos tenemos, ¿verdad? Pero en el cristianismo el tiempo es, hermano, algo relevante, no, nuestras prioridades sí. Porque encontramos tiempo para lo que nosotros priorizamos, si somos honestos. O sea, no podemos poner como pretexto el tiempo, pero sí es un costo y disposición, es un sacrificio. O sea, cuando encontramos, para todo, casi para todo decimos que no tenemos tiempo, excepto para las cosas que son prioritarias para nosotros. Así que es un sacrificio. Recursos, pues ¿a quién le gusta, hermanos? Dar de sus recursos. No, yo prefiero, pues, con mi círculo íntimo, lo que yo voy a gastar en eso y cuesta el codo, ¿no? El espíritu de Monterrey está ahí metido, nos entra, hasta norteño hablamos porque es un sacrificio. Luego, cuando hay diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, un matrimonio, una familia, una parte de la familia no tiene el espíritu de Monterrey, pero en la otra sí hay desacuerdos. Y llega el cónyuge motivada y dice, quiero invitar a los hermanos de la iglesia. ¿Qué? ¿Cuándo? Si no invitas a la mía, que empieza el relajo, ¿no? Porque implica sacrificio. Y también vulnerabilidad, hermanos, porque muchos no invitan a sus hogares a convivir porque se sienten vulnerables. No, nos van a juzgar. ¿De qué color está pintada la casa? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Y empieza la carne a darnos vuelta de pensar si, ¿por qué? Porque nos vuelve vulnerables. Pero eso también implica sacrificio, porque nadie es perfecto, todo es orgullo, ¿te das cuenta? Todo es ese tipo de pensamientos que nos hace pensar que somos vulnerables. Si le abrimos el hogar a alguien, es orgullo, porque no queremos muchas veces que sepan, pues en qué condiciones estamos, no solo física, sino emocional, espiritualmente, familiarmente, no nos cerramos, ¿no? Porque es algo que implica ¿qué? Sacrificio. Pero allá afuera, la hospitalidad del mundo busca comodidad y control, evitando incomodidad o costo. Busca comodidad y control. O sea, el que el mundo sea hospitalario es para buscar comodidad propia, quién me invita, a quién, a dónde voy, y control. ¿Por qué? Porque yo defino, yo digo cómo, hasta dónde.
Entonces, estas dos cosas también necesitamos revisar que no las haya. Hermano Efren, ahora sí, un ejemplo más y les digo todos los demás. Exactamente. Todo lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Así lo vamos a ver a continuación, lo dejamos ahí puntual, ahorita recordamos las palabras que dijo nuestro hermano Efren. Exactamente, hermanos. El alcance vamos a ver entonces, ¿ok? El alcance. La hospitalidad cristiana bíblica se extiende más allá de los conocidos o convenientes. Repito, la hospitalidad bíblica cristiana se extiende más allá de los conocidos o convenientes. Incluye a extraños, débiles y necesitados. Eso lo ven en Lucas 14, 12 al 14. Alguien que me ayude. Nada más levánteme su mano. ¿Quién lo busca? Águeda, gracias. Es que vi que era ni siquiera tu mano. Lucas 14, versículos 12 al 14. Repito, se extiende más allá de los conocidos o convenientes. Incluye extraños, débiles y necesitados. Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muy claro, ¿no, hermanos? Mas tú cuando hagas banquete, invita a ellos, extraños, débiles, cojos, mancos. Ese es el alcance de la hospitalidad bíblica cristiana, más allá de los conocidos o convenientes. Mientras que la hospitalidad del mundo se limita normalmente a los iguales o amigos y evita lo que implique sacrificio. ¿Por qué? Porque a alguien conocido ya es más fácil que te acomodes, ya es más fácil que se conozcan y sea algo que les facilite más la convivencia, mientras que a un extraño tienes que pensar, pues, cómo ser un buen anfitrión o ir a que sea un buen anfitrión contigo y no se rompa ese hielo, se rompa esa confianza, se vaya acrecentando al conocerse un ambiente. Todo eso, hermanos, el mundo no lo quiere hacer, entonces normalmente sí hay acepción de personas a los iguales o amigos, ¿sí, hermano? Sería una manera, pero solo la inicial, la otra es extenderlo hospitalaria, hospital. Mi casa es un refugio, mi casa es un hospital, mi casa es una familia, mi casa es un rebaño, mi casa. Ahí termina siendo, ¿no? Digo, está bien eso, pero siempre voy a hacer así, porque si no voy a tener reservas. Yo lo hago, pero lo limito. Yo lo hago, pero a mi manera. Sí, empieza a hacerlo así, pero termina haciéndolo en tu casa, porque si no estamos poniendo una barrera en nuestro hogar por muchas de estas cosas, ¿no? Prejuicios, la ensucian, son pobres, están mugrosos, no sé. ¿Sí me entiendes? O sea, es bueno eso, pero no lo podemos limitar a eso, hermano. Porque el Señor, ¿qué nos diría el Señor Jesucristo pensando en que somos extranjeros? Te doy la salvación, pero no tengo comunión contigo. Es algo exactamente igual, reflexiónalo. Te doy la salvación, pero no tengo comunión contigo. Eso es lo que hacemos, te proveo, pero no tengo comunión contigo. La comunión es en la iglesia, en el hogar, esa es comunión cristiana.
Y esa comunión incluye nuestra salvación. El Señor no nada más nos da la salvación, sino tiene comunión, añora, desea tener comunión con nosotros. Ok, entonces revisemos, hermanos, revisemos si no caemos nosotros en limitar nuestra hospitalidad a los iguales o convenientes, evitando que eso implique sacrificio, ¿no? Una actitud interna, lo vamos a ver a continuación, nada más lo voy a mencionar, es hacerlo sin murmuraciones, o sea, con alegría, humildad, considerando la hospitalidad como un privilegio con el cual yo puedo servir a mis hermanos. Un privilegio, un gozo. Por eso hay que orar, para que Dios ponga ese gozo completo. Hay que estar de común acuerdo con la familia para que el gozo sea completo. La actitud interna de la hospitalidad en el mundo se hace con reserva o cálculo. Busca aprobación y evita incomodidad. Cuando vengan los hermanos Archundia, no hay, ¿verdad? Archundias. Modo iglesia, hijos, hijas, y empezamos, ¿no? Reserva o cálculo. Acuérdense que ellos son bien chismosos. Nada más están viendo qué hacen y qué nos decimos. Pónganse abusados. Hermanos, si eso has hecho, eso lo hace el mundo. Reserva o cálculo. No estoy hablando de prudencia, ¿no? Para que se hable de todos los temas, veas la madurez de los hermanos, eso es diferente. Me refiero a la actitud de la que sale del corazón. Creo que la otra vez lo decíamos, nos puso la otra semana nuestro hermano Efrén un ejemplo, ¿no? Es cuando vamos más allá y Dios nos descubre nuestro corazón prejuicioso, pecaminoso, murmurador. Repito, no estoy hablando de prudencia, tengamos cuidado con tal familia, no cuidemos las apariencias, pero tengamos cuidado en el tiempo que sabemos que estas familias que van a venir a visitarnos han crecido en el Señor. No hablemos de temas difíciles ni teológicos, ¿verdad? Porque luego hasta invitamos para ver dónde está su teología. Yo he recibido, ya no, en esta iglesia no, soy honesto y sincero, ¿no? Pero en otras iglesias recibíamos invitaciones, ¿no?, para debates teológicos. Eso es muy feo, porque ya me entraba el orgullo y me preparaba. Feo, ¿no? Feo, o sea, algo como lo hace el mundo. El propósito final también, hermanos. El propósito final de la hospitalidad cristiana es glorificar a Dios, edificar a los santos. Es un medio de testimonio y comunión, de que los demás vean cómo podemos convivir unos con otros. Mientras que el mundo, su propósito es mantener armonía social o cumplir expectativas, no necesariamente glorificar a Dios. Mantener armonía social, bueno, pues para que no digan en la iglesia que no invité, que socialmente ya cumplí. No, hermanos, eso lo hace el mundo. O cumplir expectativas, ¿verdad? Ay, es que a lo mejor luego dicen los pastores que abren sus casas y invitan, pero no lo he hecho. Bueno, a lo mejor están esperando eso de mí, lo voy a hacer. Otra vez, solo para cumplir, ¿no? No para glorificar a Dios. Y también la dimensión espiritual. La hospitalidad cristiana bíblica es una gracia, hermanos, un don espiritual, como dice primera de Pedro 10, 4, 10 y 11. Es un canal por el cual fluye el amor de Cristo. En el mundo es una virtud natural o moral, pero carece de poder redentor o espiritual. Por eso te decía que en el mundo hay gente muy hospitalaria, gente de todo tipo de extracto social, que abre las puertas de sus hogares, pero no tiene, es un talento que tienen hechos a la imagen de Dios aún sin creer en Él. Pero yo he conocido gente de dinero sin ser creyente que nos ha recibido súper bien. Hasta te regresas contento de esos lugares. Ay, cómo no nos invita, ¿no? Y sin creer en Dios, pero no tienen la motivación o el poder redentor o espiritual que un cristiano sí tiene. El cristiano tiene la característica espiritual que cuando acoge a alguien o lo acogen en un hogar para convivir, ser hospitalarios, hay poder espiritual para edificarse mutuamente,
para salvación, para compartir el Evangelio. O sea, hay propósitos espirituales. Sí, hermana. Exactamente. Sí, ese solo pensamiento que acaba de decir nuestra hermana Anita es muy importante, porque ese debería de ser uno de los propósitos, conocernos. A mí todavía me puede, hermanos, que algunos de ustedes, guerreros de oración los martes, no sepan quién es tal hermano o hermana, ¿no? Porque yo digo, tan despistados están. O sea, y ya llevan años, y yo digo, ¿por qué no los conocen? A mí me ha pasado. Entonces, ¿cuál es la base bíblica para la diferencia entre la hospitalidad cristiana bíblica y la mera cortesía cultural que este mundo nos enseña también? Vean lo que dice Romanos 15:7, yo se los leo, solo anoten los que toman notas. Dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, que es lo que venimos hablando. La hospitalidad cristiana refleja la aceptación que tú y yo tuvimos en Cristo. Lucas 14:12 al 14, que ya nos leyó Age, nos enseñó que la hospitalidad cristiana rompe la reciprocidad social. O sea, yo no espero nada de ciertas personas, pero yo por eso las invito, porque no hay ningún tipo de conveniencia, no me van a devolver nada, no tienen cómo devolverme nada. Y dice el Señor a ellos, sé hospitalario, haz banquete con ellos. Oye, sí, pero a veces son pobres y orgullosos porque son los que más critican tus hogares, son los que más, y a veces sí es cierto, hermanos, personas con necesidad, creyentes, sí tienen el propósito nada más de ir a ver qué haces, qué no dices, a criticar a tu familia, a tu pastorado, tu ministerio, lo que haces. Pero es el costo de ser vulnerables, ¿te acuerdas? Que era una de esas partes, que digan lo que quieran. Ya ellos entregarán cuentas delante de Dios, de si esa es la manera de agradecer de un creyente a que te abran las puertas de tu hogar. Mateo 25:35 dice, era forastero y me hospedaron. Así que servir a Cristo en el otro es la esencia de la hospitalidad, hermanos. Servir a Cristo en otro es la esencia de la hospitalidad, porque es una frase que el Señor dijo, cuando yo era forastero me hospedaron, en otros me hospedaron a mí. Entonces, qué privilegio tan grande ver eso, ¿no? Pero no, pues nuestra carne nos va, no, eso no es Cristo, ni se parece a Cristo, esa familia, ese hermano, así hay que verlos, por lo que dice el Señor. John Piper dice, la hospitalidad cristiana no es entretenimiento, sino una estrategia, como decía nuestra hermana Anita, para mostrar la belleza de Cristo en un mundo que valora la comodidad más que el sacrificio. Por su parte, MacArthur, otro John, pero MacArthur dice, la hospitalidad bíblica es una manifestación tangible de amor, no es socialización refinada, sino servicio amoroso a los santos y a los necesitados. Un hombre llamado Henry Nouwen, él dice, la hospitalidad es el espacio donde el extraño se convierte en amigo sin perder su diferencia. No me gustó esta cita. La hospitalidad es el espacio donde el extraño se convierte en amigo sin perder su diferencia. ¿Nunca lo dijiste antes de ser creyente o ya que lo eres? A alguien le dijiste, y tú me caías re mal, y ahora somos los mejores amigos. No, a lo mejor a tu cónyuge, ¿eh? Le dices eso, tú me caías re mal. A Gaby yo le caía bien mal. Y ella también me caía mal, luego les contamos el testimonio completo. Pero es eso, donde el extraño se convierte en amigo sin perder su diferencia. Eso es la hospitalidad, hermanos. ¿Cuántas veces nos podemos perder de amistades sólidas, de una hermandad
que no somos partícipes de ella por no practicar la hospitalidad unos con otros. Imagina 2 mesas ahora, vamos a hacer una ilustración. En la primera, una familia invita a sus vecinos por compromiso social. Cuida las apariencias, pero no hay apertura de corazón. Y en lugar de apertura de corazón hay apertura de botellas, de música, baile, pero no hay esa, no, pues no hay, no tiene que haberlo. O sea, el chiste es socializar, la fiesta, el baile, pero muchas veces, ¿cuántas veces aún en situaciones familiares, consanguíneas, se pierde la esencia, ¿no? Imagina la otra. Una familia cristiana abre su hogar a una joven recién llegada a la iglesia, comparte pan, escucha su historia, ora con ella y la acompaña espiritualmente. Ambas son cortesías, pero solo la segunda es hospitalidad cristiana. ¿Por qué? Porque hay una comunión centrada en Cristo que edifica y transforma. Te pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu hogar siendo hospitalario? No hay lobos, hermanos, ¿eh? No se valen los lobos ni los coyotes. ¿Cuándo fue la última vez? No, pues no ha habido una última vez porque ni siquiera lo he hecho desde que llegué a esta iglesia. Bueno, conclusión, hermanos, de esta larguísima introducción. La hospitalidad cristiana no busca agradar a los hombres, sino reflejar el corazón de Dios que nos recibió cuando éramos forasteros. Efesios 2, 12 al 19. Por tanto, toda hospitalidad, hermanos, escuchen esto, que no nace de la gracia y no apunta a la gloria de Dios, puede ser buena cultura, pero no es cristiana ni bíblica. ¿Levantaste la mano, Elsa? Sí, lo que pasa es que podemos ser hospitalarios, pero solamente en ese momento. Pero tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, el mismo espíritu te pide ir más allá con esa amistad. No solamente de mandarte un mensaje de buenos días o ¿cómo estás? Que es la pregunta clásica de WhatsApp, ¿no? También sin interferir en que a lo mejor no te quieren contar, ¿no? De alguna situación que tú... No sé, porque a veces el espíritu te pone a esa persona y te dice, mándale, no sé, puedo decir, ¿no? Pero tú dices, ¿y cómo por qué oro? ¿O por qué la tengo en mi mente? ¿Sí? Entonces, sí, pienso que va más allá de ese momento, de ese tiempo. Por ejemplo, mi esposa está conmigo y ahorita no está. ¿En qué momento yo le digo, échale ganas? Me robaron su teléfono y no puedo comunicarme con ella. Y en este caso, por ejemplo, voy por ella, pero por sus papás. Y en espera de que pues, no hayamos sido mal testimonio, ¿no? Porque ya les hemos quedado mal a varios. Pero sí, o sea, va más allá, ¿no? De nada más, pues mandarte buenos días. Sí, este comentario de Elsa es bueno, hermanos, es muy apropiado para diferenciar lo que el Señor nos pide aquí, ser hospitalarios, a esta parte que nos dice Elsa, es cierta, es bíblica, pero esto es amor cristiano. O sea, el mensaje, la llamada, todo lo que nos estaba comentando Elsa es amor cristiano. No, aquí es muy enfático. Por lo menos comienza con eso. Y aprovechemos esos tiempos que Dios nos permite, porque no son ni diarios ni continuos. O sea, es un tiempo de oración donde se prepara recurso, el tiempo para hacerlo, la oración para que sea un tiempo de edificación. O sea, es un tiempo especial, por eso se llama hospitalario, como cuando vas a un hospital, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en un sentido y en otros temas en que hemos visto unos a otros, pues ahí está la amplitud de va más allá, pues cuántos unos a otros hemos visto. Pero en el caso en particular, son tiempos de bendición, que no se repiten, hermanos. Ninguna visita va a ser igual que la siguiente, ni mucho menos. O sea,
Tenemos que practicar esto en un sentido. Y ya después, en un sentido más amplio, pues todos los unos a los otros que hemos visto. Pero ahora, en caso en particular, debemos de valorar esos tiempos. Ya sea que abras tus puertas o te abran las puertas a ti, aprender esto que estamos viendo esta mañana, ¿ok? Es muy importante. Así que con esto en mente, en 12 minutos vamos a ver 3 verdades de la hospitalidad bíblica que te ayudarán a practicarla verdaderamente. Ya tenemos lo más importante, que es el contexto. Punto número 1, ¿qué significa ser hospitalario? Ya lo vimos. Eso lo vemos, hermanos, en ese mandato, sean hospitalarios los unos a los otros. Pero vamos a resumirlo. No es opcional, no es sugerencia, es un mandato directo y es comunitario. ¿Por qué es comunitario? Porque ya hay una reciprocidad implícita, para que no se parezca a la reciprocidad de la cortesía humana. Yo te invito para recibir en la invitación de regreso, no, sino es algo natural que debe de surgir. La hospitalidad es un mandato comunitario, no solo individual. La idea central en el Nuevo Testamento para hospitalidad se expresa con palabras relacionadas con una palabra que significa amor hacia el extraño. Filosecnia, filos, amor, senia, extraños, extranjeros. Amor hacia el extraño, invitar, acoger, implica abrir el hogar, compartir recursos y tiempo con extranjeros o con hermanos necesitados. Como ya vimos, no es mera cortesía, es un amor tangible. Y nuestro hermano Efrén, dije que íbamos a regresar de su comentario algo importante. Necesitamos diferenciar entre 2 tipos de extranjeros que amplía la palabra filosecnia. Porque hay extranjeros, hermanos, o extraños dentro de nuestra misma congregación. Ya puse el ejemplo. Algunos no se conocen ni el nombre, otros el primer apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? Años conviviendo, sirviendo juntos en algo. Y no está avanzando nuestro conocernos, ¿se dan cuenta? O sea, seguimos siendo extraños en cierto sentido. Por eso uno de los propósitos que mencionaba nuestra hermana Anita es conocernos más, conocer a los que no conocemos. Es un mandato de Dios, no solo a los que son convenientes para mi vida, a los que yo creo que me pueden edificar. Eso es orgullo, yo creo que me pueden edificar. ¿Tú crees que un día no le vamos a dar cuentas hasta de eso al Señor? ¿De nuestra hospitalidad? Claro, el Señor la va a evaluar, pero la está evaluando en esta mañana. Hasta te va a recordar, te lo enseñé, te dije que cambiaras y no quisiste. Así que enseñar la hospitalidad como disciplina espiritual es una prioridad. Hay muchas maneras de practicar este primer punto, este primer mandato. Los otros extraños son los que mencionó nuestro hermano Efrén. Son personas de verdad completamente extrañas. Hermano, la aplicación práctica es de la siguiente manera. Sí sería muy arriesgado que al que ahorita tú encuentres en la calle lo lleves a tu hogar. No estamos hablando, la Biblia no habla de eso. Si el Señor te lo muestra claramente, hermano, confía en Él. Confía en Él. Pero normalmente es ese tipo de cosas que el Señor te va presentando con personas necesitadas de tu trabajo, tu vecindad, de tus familiares. Algo providencial que el Señor va armando. Pero hermano, pasan 3 años y sigues dándole la moneda, pasan 3 años y nunca le evangelizas. A eso me refiero. A ese que el Señor sí te va permitiendo tener cierto tipo de relación en donde ya es más fácil, más conveniente y más seguro invitarlo a la casa. Por ejemplo, al que te lleva, no, bueno, a nosotros sí nos llevan garrafones de agua, al señor del garrafón del agua, al de la basura, ¿no? Al vigilante de tu casa. ¿Ya cuánto tiempo tienes? ¿Y nunca lo has invitado? Que échese un taquito.
Bueno, vamos por el taquito, va a haber espirituales, no se lo dices, pero es una manera de evangelizarlo, ¿te das cuenta? O sea, cómo la hospitalidad sirve hasta para eso, para la evangelización. Y claro, lo puedes hacer como dice nuestro hermano Efrén, ¿no? A ese mismo le invitas unos tacos a un restaurante, está bien, pero la hospitalidad, hay un lugar, sí, Gaby. Pero sí hay quienes, conozco personas que sí han llevado a su casa personas de la calle. Voy a dar este ejemplo rápido. Ustedes ven a Helio, él se quedaba en las calles, hermano. Pues Adán lo conoce. Ya está de regreso otra vez con nosotros. Se quedaba en las escaleras, así tirado. Vivió en situación de calle muchos años. ¿Fue por algo bueno en nosotros? No, claro que no, hermano. Es la gracia de Dios. Y pueden preguntarle a Gaby, ¿cómo lo regaño? Hasta lo regaño como para correrlo y ahí está el joven. Bueno, ya ni tan joven, 40 años ya. Pero ¿cuántos Helios pudiera haber que tú conoces, hermano? Sí me dijo. Nada más me habló para eso. Es duro y duro. Me encontré a la hermana Beatriz. Le digo, Betty, la doctora, no sé quién que sea, pero me la encontré. Creo que te dijo, yo te conozco, ¿no? Ok, qué bendición. Punto número 2, la actitud exigida para la hospitalidad. La actitud exigida, dice sin murmuraciones, sin quejarse. Así que el texto, hermanos, no solo da un mandato o no manda la acción, sino también la actitud de la acción. La hospitalidad sin murmuración. La forma de la hospitalidad, ¿qué creen que revela? Nuestro corazón. La forma, la actitud de nuestra hospitalidad demuestra nuestro corazón. O sea, de todas las motivaciones mundanas que puede haber, cuando tú invites algo, revisa la lista si la anotaste. Uno, para decir, sí he invitado así. Sí he invitado así. Y yo soy el primero, hermanos. Yo he invitado personas a la casa con características de esa primer columna. Trato de no hacerlo. Lucho por no hacerlo, pero les puedo asegurar que lo que hace la diferencia es la oración. La oración. Que haya propósito, que me lo muestre el Señor, para que ese propósito ya lo haga yo como un servicio para Él y diga, esa es la meta de esta plática, de esta comida, ¿no? Entonces, revisemos, porque la forma de la hospitalidad revela el corazón. La hospitalidad forzada o resentida desvirtúa el mandamiento. Fíjate, forzada o resentida. Muchas veces es forzada cuando los dos cónyuges no están de común acuerdo, la familia con los hijos, ¿no? No hay ese contacto. Y ahora que ya están más grandes y no quieren él, déjalos, Gaby, vámonos gozosos nosotros solos. ¿Para qué lo va a tener? Forzada, no van a convivir. Pero a veces es entre los cónyuges. Estás atendiéndolos, ya sea él o ella. ¿Un cafecito? No, gracias. ¿Te quieres ser bien amable? No, gracias. Y está el reloj, ¿no? O ahora en el celular. Ahí. Fue forzado. Sin murmuración o recibir en casa, ¿no? Ya se van. ¿Quién decía así? Ya se va. Creo que en un programa del Chespirito, ¿eh? Ya se va. Teológicamente, el acto de hospitalidad, hermanos, es una respuesta a la gracia recibida, como ya dijimos. Cuando estamos llenos de la gracia, recibimos y damos sin rencor. Pedro conecta el amor ferviente del versículo 8 con la actitud del servicio en los versículos 9 al 10. Es una obra de la gracia que produce servicio gozoso. Debe ser con gozo. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre, no solo dinero, aunque es el contexto de 2 Corintios 9, sino a todo lo que damos, tiempo, dinero, esfuerzo cuando somos hospitalarios. Dios ama la manera en que recibes a una persona.
Filipenses 2:14 dice lo mismo, haced todo, incluyendo la hospitalidad, sin murmuraciones ni contiendas, porque es una actitud coherente con el servicio al Señor. Hechos y Hebreos en varias narrativas nos contrastan la hospitalidad recibida con la ingrata queja. ¿Se acuerdan que Lidia le dio hospedaje a Pablo ahí en Hechos? Lean cuál fue la actitud de Lidia e imitemos eso. Sí, abrió su casa. Es una historia real y breve. Una familia que acoge a una pareja joven de misión. En los primeros días de tensión se convierte en un crecimiento mutuo y discipulado cuando se practica la humildad y la gratitud. Hermanos, nosotros no sabemos cuántas veces al recibir a alguien podemos motivar a cierta familia, persona, joven, a las cosas misioneras, hermanos. Por eso en Estados Unidos no hay mucho problema con eso. Inflaman, infectan positivamente para que la gente salgan. Sin muchos misioneros estadounidenses, muchas de nuestras iglesias en todo México no estarían abiertas. Pero fue gracias a la hospitalidad de mexicanos que esas iglesias se sembraron, crecieron y surgieron en todo México, hermanos. Así que hay que cultivar gratitud. Hay que cultivar gratitud. Hay que disciplinarnos en cuanto a la humildad, enseñar sobre servicio sin reclamar reconocimiento. Sería bueno que, por ejemplo, diéramos aquí roles rotativos para compartir esa carga, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos el significado de la hospitalidad bíblica, la actitud exigida de la hospitalidad bíblica, y vamos en tercer lugar, la finalidad práctica de la hospitalidad bíblica. Versículos 10 y 11 nos dicen eso. Pedro enlaza la hospitalidad, hermanos, con el uso de dones. Y dice, cada uno según el don que recibió, administrelo a los otros. Es en el contexto de la hospitalidad donde manifestamos nuestros dones, donde los ejercemos a los demás. Muchas veces nos dicen, es que yo tengo dones, ya Dios me los mostró. Bueno, a lo mejor no sabes, ¿no? ¿Quieres conocerlos? Recibe a personas en tu casa. Ya los conoces y dices, pero no me usan en la iglesia. Hermano, ahí puedes hasta predicar 5 minutos siendo hospitalario. Al dar un consejo, al orar, al leer juntos. Ah, no, pero tú quieres el púlpito, ¿verdad? Empieza por ahí. Tus dones se practican en la hospitalidad, hermano amado. La hospitalidad entonces no es una actividad aislada, es uno de los modos concretos de ejercitar los dones y de ser mayordomos de la gracia de Dios. Y también el versículo 11 nos enseña la finalidad última, que en todas las cosas sea glorificado Dios por medio de Jesucristo. Así que la hospitalidad administrada sin murmuración, quitando la murmuración y con los dones practicados por ti y por mí, glorifica a Dios. Señor, ¿no has orado? A lo mejor no has orado. Pero si has orado, ora. Y aquí está la respuesta a lo mejor a muchas de tus oraciones. Señor, ayúdame a seguir aprendiendo cómo glorificarte. ¿No lo has dicho? Quiero glorificarte, Señor. Muéstrame cómo te puedo glorificar. Practica la hospitalidad, adminístrala sin murmuración y con tus dones. Y así glorificas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie va. A ver si es cierto, ¿eh? Otra vez voy a citar a MacArthur y a Piper. Dice MacArthur, ¿ha observado que la palabra bíblica enfatiza amor a los extraños? Hospitalidad hacia quienes no son amigos cercanos es mandato frecuente del Nuevo Testamento. Fin de la cita. ¿Ha observado que la palabra bíblica enfatiza amor a los extraños? Ya vimos qué tipos dos de extraños, ¿verdad? Unos completamente y otros dentro de la misma iglesia.
porque son extraños para nosotros, después de años de convivir, congregarnos, servir juntos en algunas ocasiones. Pero yo digo, hermanos, ¿cómo vamos a invitar a alguien de allá afuera en las condiciones que ya comentamos si ni siquiera a los que conocemos de vista invitamos? John Piper dice por su parte, conecta la hospitalidad con la grande comisión y el gozo. La hospitalidad es una forma de magnificar a Cristo en la mesa, demostrando que nuestro gozo no depende de la comodidad, sino de Cristo. Fin de la cita. Terminemos con una reflexión y oramos, hermanos. La hospitalidad en la iglesia, unos a otros, no es solo un programa práctico. Escucha esto, es una escuela de santidad. Cuando abrimos el hogar, exponemos nuestro ego, tiempos y recursos. Aprendemos a morir al yo y a recibir al otro como imagen de Cristo. Pedro, como vimos, no dicta una serie de normas sociales. Nos llama a una manera de ser en la iglesia que refleja la hospitalidad de Dios. Dios, que nos recibió mientras éramos enemigos y sin merecerlo, nos abrió la mesa de su gracia. Hermanos, practicar hospitalidad sin murmuraciones es, por tanto, una forma concreta de testificar a Cristo y testificar que Él es suficiente para nuestras necesidades, que la comunidad existe para edificar y que la iglesia es un seminario práctico donde se forma el carácter cristiano. Así que te invito a que identifiques cómo es tu hospitalidad, cómo ha sido tu hospitalidad y que la podamos practicar verdaderamente como el Señor nos ha enseñado esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias por este unos a otros. Gracias por este remanente que ha dado el tiempo para venir temprano a la iglesia. Úsalos, Señor, a cada uno de ellos. Primero, meditando y reflexionando en su propia hospitalidad. Y después, por el poder de tu Espíritu, danos a todos la fortaleza de practicar la hospitalidad bíblica como tú nos la has enseñado esta mañana. Ayúdanos a revisar la cortesía cultural de la hospitalidad que este mundo practica. Y si descubres en nuestro corazón algunas de estas prácticas, ayúdanos a evitarlas, arrepintiéndonos, Señor, estando alertas para que ninguna de estas motivaciones, propósitos, todas las cosas que hemos visto esta mañana estén en la manera en que nosotros somos hospitalarios. Motiva a hermanos, Señor, que nunca han abierto su hogar, a que lo hagan por amor a ti, Señor, por amor a su prójimo. Y permítenos a todos gozarnos con las decenas, centenas de testimonios de esos hermosos momentos donde somos hospitalarios los unos con los otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Descansemos un ratito, hermanos. Hay cafecito.